Buenas tardes, hermanos. Vamos a comenzar nuestra enseñanza de esta tarde, este domingo. Es un gusto estar nuevamente con ustedes aquí para compartir la palabra, para estudiar juntos. Y el día de hoy, hermanos, vamos a estudiar Mateo capítulo 5, versículo 9 al 12. Aquí vamos a encontrar para algunos las últimas dos, para otros las últimas tres, depende, ¿verdad? Algunos dicen que son dos, otros dicen que son tres bienaventuranzas. Yo personalmente adopto la postura de que son dos. Creo que el versículo 10 y 11 es la misma, están unidos, ¿verdad? Entonces encontramos estas últimas dos bienaventuranzas. Mateo 5, 9 al 12. Cuando yo pensaba en estudiar este pasaje, yo decía, híjole, ¿no? Yo creo que podríamos hacer un sermón del 9, un sermón del 10 y un sermón del 11 y 12, ¿no? Algunos predicadores, si ustedes investigan a lo mejor y estudian, se van a poder dar cuenta que muchos pastores, cuando enseñan las bienaventuranzas, enseñan una por una y dedican un sermón completo para hablar de uno en específico, ¿no? Nosotros, al parecer, tomamos 3 estudios para estudiarlas todas, pero en algún futuro sería muy bueno tomar una por una y explicar cada una de ellas, ¿verdad? Ahora, lo que hoy vamos a ver en el versículo 9 al 12 son las últimas dos bienaventuranzas, como les digo. Yo las considero así. Usted puede pensar que son 3, está bien, pero en la interpretación que yo tengo creo que van juntas porque hablan del mismo tema, que es la persecución, el rechazo, el padecimiento por causa de la justicia y de la fe, ¿no? Entonces es la misma idea. Y antes de leer estos versículos, me gustaría que oremos y después vamos a darles lectura. Si usted me acompaña, cierre sus ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias por este tiempo que tenemos para estudiar tu palabra. Te pido que nos bendigas, te pido que tú derrames gracias, sabiduría sobre mis labios, que yo sea el eco de tu voz, Dios, en esta mañana, y que mis hermanos puedan oír con atención y con corazones abiertos, Padre. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, leemos, dice la palabra de la siguiente manera: bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Hermanos, ¿alguna vez ustedes como cristianos han atravesado, han pasado una situación difícil, complicada, por causa de su fe? Yo recuerdo hace unos años, cuando yo iba empezando en mi fe, hice un viaje con unos hermanos a la región del Istmo. Y por allá, por aquellos lados, cuenta la leyenda, ¿verdad? Es muy sonada esta leyenda, esta historia entre los cristianos, que en alguna ocasión, en una iglesia de ahí del Istmo, estaban los hermanos adorando, estaban cantando todos juntos. Y entonces un grupo de personas encapuchadas entró a la iglesia. Entraron con armas y todo, ¿no? Machetes y todo traían. Y entran a la iglesia y dicen: todos, dice, los que son cristianos, quédense aquí. Los que no son cristianos se pueden ir. Y muchos hermanos se salieron. Un montón, dice, que salieron. Se fueron. Cuando la iglesia estaba medio vacía,
Dicen que las personas encapuchadas se quitaron la capucha y dijeron, bueno, hermanos, ahora sí vamos a adorar al Señor, ¿sí? No sé si es verdad, pero ya lo cuentan mucho, ¿verdad? Y es una forma en que la iglesia supuestamente se limpió. Por eso la pregunta aquí, ¿verdad? ¿Alguna vez habremos soportado a causa de nuestra fe? ¿Habremos padecido a causa de nuestra fe? Porque estas últimas bienaventuranzas, la más extensa, que es la última, nos habla de eso. Primero vamos a ver en el versículo 9, la última de esta, de aquí, dice, bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Ahora, dentro del texto, hermanos, de estas bienaventuranzas, nosotros encontramos dos bienaventuranzas que son relacionales, por así decirlo. En el versículo 7 encontramos una. ¿Alguien la quiere leer? ¿Qué dice? Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Ahora, esta palabra de misericordia es una bienaventuranza relacional. Está hablando de bienaventurado el que da misericordia a otra persona, ¿sí? La mayoría de las bienaventuranzas son de carácter personal. Hablan de cosas del interior, el hambre y la sed de justicia, la pobreza en espíritu. Ese tipo de cosas son personales, pero la misericordia es relacional y esta bienaventuranza, la del versículo 9, también es relacional. Está hablando de alguien que procura, que extiende, que hace la paz. Ahora, para nosotros entender qué es lo que el Señor está diciendo aquí, primero tenemos que entender qué es la paz. Y para esta palabra, nosotros vamos a encontrar dos definiciones. Una definición secular, una definición natural, por así decirlo, y una definición bíblica, una definición que Dios da de lo que es la paz. Ahora, por un lado, el mundo considera, digan ustedes si me equivoco, el mundo considera que la paz es la ausencia de conflicto. Eso es la paz para el mundo. Para el mundo dice, estamos en paz. ¿Por qué según hay paz? Porque no hay guerra, ¿no? Y como no hay guerra, todo está en paz. La gente se mata, todos se pelean en la calle, pero como el mundo ve la paz de un carácter o de una dimensión bélica, o sea, en términos generales, mundiales, dice, no, en el mundo hay paz, ¿sí? Entonces, para el mundo simplemente es la ausencia de guerra, la ausencia de conflictos. Ahora, esa definición, si eso fuera real, el mejor lugar para encontrar la paz sería el panteón, ¿verdad? Ahí todos estaríamos en paz, porque ahí no habría conflicto con nadie, ¿no? ¿Sí? Sería lo mejor, pero esa no es la paz de la que la Biblia habla. La palabra paz en la Biblia proviene de dos palabras. En griego, la palabra eirene, y en hebreo, pues la conocemos todos, ¿no? Shalom, ¿verdad? Pero estas dos palabras no tratan de desacreditar o de menospreciar lo negativo. No es como de, sí, falta esto. No, es que no hay guerra, estamos bien. No está hablando de eso, sino que la palabra paz dentro del contexto bíblico siempre es una atribución a lo bueno, ¿sí? Es como un deseo de bienestar. Eso es la paz. No solamente es que no haya conflicto, porque podemos estar así, sin conflicto, pero aún así estar mal. La paz de la que habla la Biblia es contraria al conflicto, es algo bueno, es desear el bienestar, es tener el bienestar personal. Esa es la paz que la Biblia define. Porque el mundo, si tú vas al mundo, vas a encontrar que el mundo dice, estamos en paz, todo está mal, todos están en caos, las familias están destruidas, pero el mundo dice que hay paz. ¿Por qué? Porque no hay guerra. ¿Sí?
Pero dentro de la Biblia, si nosotros vemos desde la perspectiva de que no hay paz, ¿por qué? Porque el hombre no está bien. ¿Sí? Porque personalmente cada individuo está mal. Entonces hay ausencia de paz, ausencia de bienestar, de toda cosa buena que proviene de Dios. La paz de la Biblia no es solamente ser librado de los problemas, sino también es disfrutar de todas las cosas buenas que Dios da, que Dios provee. La paz entonces es armonía, es tranquilidad en el corazón por saber que estamos bien con Dios. Esa es la paz de la Biblia. Ahora, lo que tenemos que ver aquí es que la Biblia en este versículo está bendiciendo, está declarando dichoso a la persona que hace la paz. No al que la desea, no al que la ama, ¿sí? Sino al que la hace, al que la procura. Eso es muy importante porque mucha gente quiere la paz, todos, ¿verdad? Dicen, queremos paz, deseamos vivir en paz. Pero aquí lo que dice es, hacen, procuran, o sea, actúan en base al deseo. No solamente es alguien que la quiere, una persona bienaventurada no solamente es alguien que en su corazón quiere que todo esté bien. Jesús está diciendo que una persona bienaventurada es la persona que actúa, que obra para que las cosas estén bien, para que las cosas estén en orden. Jesús no amonesta, no invita a la gente a querer la paz. Jesús invita a la gente a promover, a procurar, a sembrar la paz en los corazones de las personas. En medio de un mundo conflictivo, en medio de un mundo bélico, hay lugares en el mundo que no están en paz, ni siquiera la natural, ¿no? Israel con Gaza, Ucrania con Rusia, el conflicto que tiene ahorita India, Pakistán, ¿no? Hay lugares donde no hay paz, ni siquiera la paz natural, ¿verdad? Pero en medio de todo ese caos que rodea al mundo, tenemos que entender que Dios nos llama a ser hacedores, sembradores, procuradores de paz. Es interesante porque William Hendrickson escribe en su comentario sobre Mateo, dice, los verdaderos pacificadores son aquellos cuyo líder es el Dios de paz, que anhelan la paz con todos los hombres, proclamando el evangelio de la paz y modelando con sus vidas al príncipe de paz. Esos son los pacificadores. Esa es la característica que Jesús está hablando. Un pacificador es aquel que anhela la paz y que extiende la paz por medio de la proclamación del evangelio y de su propia vida. Su propia vida manifiesta que vive en paz. Tenemos un versículo, hermanos, como base, como fundamento, que declara que el hombre que cree en Cristo tiene paz con Dios. Romanos 5:1 dice, ¿alguien se lo sabe? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la verdad del creyente. Y el creyente, hermano, debe desear e ir y hacer, ir y sembrar esa paz en el corazón de los demás. Tiene que vivir extendiendo la reconciliación del hombre con Dios. Entonces es necesario, hermanos, que nosotros vayamos al mundo y promovamos la paz por medio de la predicación del evangelio. Eso es las buenas nuevas de paz. Es necesario que busquemos la paz activamente, con nuestras acciones, con nuestras palabras, con nuestra vida. Procurar la paz, no solo quererla, sino establecerla. Ahora, hay una recompensa, dice Jesús,
Aquellos que de palabra, aquellos que con su ejemplo, aquellos que con su vida promueven la paz, son llamados bienaventurados, dichosos, benditos, pero también reciben el título de hijos de Dios. Ahora, eso es importante, hermanos, quiero aclarar, no significa que la gente va a ser salva por ir a predicar o por ir a sembrar la paz en el mundo por medio de la predicación del Evangelio. Ese título lo hemos obtenido por la fe. Pero podemos entender en este pasaje que Dios va a manifestar, que Dios va a reconocer de cierta manera, tal vez públicamente, a esas personas y les va a decir, tú eres mi hijo. Dios va a manifestar la identidad de esas personas que predican las buenas nuevas de paz. Dios va a hacer público, va a decir, mira, si Él es mi hijo, ¿verdad? Por medio tal vez de señales, por medio del testimonio de otras personas, por medio del fruto, el Señor va a manifestar que ellos son sus hijos. Incluso en la eternidad, ¿verdad? Plenamente el Señor manifestará que somos sus hijos. Tenemos, hermanos, que extender la paz. Tenemos que procurar que la gente escuche las buenas nuevas de salvación. Ese es el mensaje de paz. Ese es el mensaje que reconcilia al hombre con Dios. Ese es el mensaje que transforma a las personas. Por eso Jesús nos llama a sembrar, a procurar, a extender la paz. Es una bendición cuando nosotros hacemos eso. Ahora, siguiendo con el pasaje, encontramos los versículos 10 al 12. Y como les comentaba, algunos aquí ven dos bienaventuranzas, otros ven una, ¿sí? Personalmente, se los comentaba, creo que estos tres versículos van unidos, es una sola idea, ¿sí? Y entonces lo vamos a leer todo junto, desde el 10 hasta el 12. Dice, bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Es interesante, hermanos, notar, ver la última bienaventuranza, porque todas, si bien es cierto que hablan tal vez de suprimir, de minimizar ciertas cosas en nosotros, como la pobreza en espíritu, es ser humilde, es reconocer mi necesidad de Dios, como el tener hambre y sed de justicia es practicar la justicia, el ser misericordioso es perdonar, ¿verdad? La paz es extender, pero en este caso Jesús relaciona o vincula la última bienaventuranza al sufrimiento, al padecimiento, al dolor. Y es interesante que haya dejado esta última bienaventuranza, ¿verdad? O esta bienaventuranza al final. Es interesante, porque después de haber hablado de las características de los ciudadanos del reino de los cielos, eso es, alguna vez escuchaba hace unos años de un predicador, decía que las bienaventuranzas son la constitución del reino de los cielos, decía, ¿no? Es la constitución política del reino de los cielos, decía este predicador, ¿no? Decía, no es algo que el cristiano va a hacer, ¿verdad? Sino es lo que el cristiano es, ¿sí? Y entonces decía, esa es su identidad como hijo de Dios, ¿no? Y entonces, después de explicar esto, en la última bienaventuranza, Jesús habla de cómo el mundo va a reaccionar, cómo el mundo va a recibir
a aquellos que forman parte del reino de los cielos. Los pacificadores, los hacedores de justicia, los misericordiosos, los pobres en espíritu, todos ellos, dice, serán perseguidos. Todos ellos serán perseguidos. Pareciera, hermano, que el mundo debe felicitar a ese tipo de hombres. Pareciera que deberíamos pensar por lógica que el mundo debería amar a un hombre misericordioso. El hombre debería bendecir a un hombre que promueve la paz. El hombre debería desear que haya más personas que procuren la justicia. Pero no es así, hermano. El mundo aborrece todo lo que es bueno. El mundo no quiere. Cuando alguien justo, recto, honesto va a algún lugar y dice, yo no quiero ser partícipe de eso por causa de mi fe, lo primero que viene es, uy, qué santurrón, ¿no? No dicen, gracias por no participar, qué honesto eres, ¿no? Me da mucho gusto. No, dicen, qué santurrón. Esa es la realidad. El mundo no ama ni al misericordioso, ni al pobre en espíritu, ni al hacedor, ni al manso, ni al pacificador. El mundo aborrece todo eso. Y si no me creen, miren la historia de la iglesia. Al final vamos a ver esto, pero miren ustedes un poco hacia atrás y dense cuenta cómo han muerto todos o la mayoría de los cristianos en tiempos de persecución. Han sido acechados, matados, asesinados. Pero es interesante, hermanos, que la persecución de la que Jesús habla no surge, hermano, por causas sociales. Es decir, la persecución no es una persecución social. Tampoco es una persecución racial. Quiere decir, no es que el rico persiga al pobre, no es que el blanco, el güero persiga a la persona de color. No es, hermano, una persecución política, no es que el de derecha persiga al de izquierda, sino que la persecución de la que Jesús habla aquí es una persecución religiosa. Es una persecución que surge de la fe del hombre. Y es muy interesante porque no sé si ustedes se han dado cuenta que nadie persigue musulmanes. Nadie persigue hinduistas, nadie persigue budistas, pero todo el mundo persigue a los cristianos, ¿no? Y es algo muy interesante eso. Es muy interesante entender que Cristo está hablando de una persecución no solamente religiosa, sino una persecución religiosa por creer en Jesús, específicamente. No solamente a causa de la religión en general, sino dice, por creer en mí, menciona Jesús, por causa de la justicia. Hermanos, los malos, los perversos no pueden tolerar a quienes delante de Dios son contados como justos. El mundo no lo tolera, es aborrecible para el mundo. Por eso Jesús dijo que el mundo nos iba a odiar. Mateo 10:22 dice, y serán odiados por todos a causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y otra vez en Mateo capítulo 24 versículo 9 dice, entonces los entregarán a tribulación, fíjate, y los matarán, y serán odiados de todas las naciones por causa de mi muerte. Ahora, yo sí quiero aclarar algo aquí. Este último pasaje está hablando ya del último tiempo. Hay personas pretribulacionistas. Yo no soy pretribulacionista.
Lo digo aquí para que lo sepan ustedes. Yo creo que la iglesia va a pasar un periodo de persecución. No va a ser arrebatada antes. Si ustedes creen lo contrario, está bien, los amo, son mis hermanos, ¿verdad? No pasa nada. Pero yo personalmente, al menos yo me he mentalizado que si llegara ese momento, no voy a blasfemar el nombre del Señor. Si me voy antes, pues qué padre, ¿no? Si me voy antes de la tribulación, qué padre. Pero si no, mi corazón está preparado para eso, para sufrir por causa del Señor. Y hay gente que no cree eso y está bien. Pero Cristo aquí en Mateo 24 habla de un periodo de apostasía, de un periodo de persecución, donde la iglesia va a ser asediada, va a ser acechada, y con base a eso y otros pasajes yo creo que la iglesia va a pasar eso, ¿no? Un periodo de persecución. Como un paréntesis nada más, ¿no? Hay gente que no, está bien. De hecho, la iglesia en la que yo sirvo y soy líder de jóvenes no cree en la tribulación. Bueno, no cree que la iglesia va a pasar la tribulación, ¿no? Y a veces es como tenemos ahí nuestros debates, pero nos amamos, ¿no? Es como está bien, ¿no? Yo no creo eso, pero está bien, somos hermanos. Entonces, aquí la idea de Cristo es esta, que el cristiano va a ser aborrecido, el creyente va a ser perseguido. Y si tú crees que todo va a ser color de rosa, pues allá tú, ¿no? ¿Sí? Pero la Biblia enseña lo contrario. La Biblia enseña que sí hay persecución. Y a lo mejor no hablamos de una persecución global y que todo, no. Pero yo creo que basta con ver a nuestro alrededor para entender y darnos cuenta de que sí hay persecución. De que sí, a veces el mundo nos odia por ser cristianos. De que sí, a veces el mundo dice, híjole, aleluya, ¿no? Entonces, esa es la idea. Cristo está diciendo que sí, el mundo nos va a rechazar por causa de su nombre. No debemos esperar, hermanos, que el mundo nos reciba con los brazos abiertos. Al contrario, es muy probable que el mundo llegue a aborrecernos. El mundo puede llegar a odiarnos. Nuestra familia puede rechazarnos por causa de nuestro cristianismo. Pero hermanos, no debemos desmayar. Incluso, hermanos, el versículo 11, si usted lo lee, el versículo 11 nos dice cómo va a ser ese rechazo. Dice aquí, bienaventurados serán cuando los insulten. Fíjate, primero con palabras. Segundo, persigan con acciones y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. O sea, el rechazo que el mundo va a tener o tiene hacia el creyente es verbal, pero también tiene que ver con las obras, ¿sí? No solo es un rechazo que va en las palabras, sino que también es físico, se llega a manifestar en acciones. Por eso, hermano, no te asombres si el mundo te rechaza, no te espantes de que un día alguien te insulte. Las ofensas, hermano, las mentiras que se pronuncien en tu contra, no te van a hacer nada. Están ahí, las pueden pronunciar, pero Jesús dice que son ¿qué? Falsedades. Entonces, no esperes que el mundo alabe tu comunión con Cristo. No esperes que tu vecino te aplauda por cuidar de tu esposa y de tus hijos con amor. Así como Cristo ama a la iglesia, no esperes que el mundo diga, wow, mi vecino ama a su esposa como Cristo amó a la iglesia, ¿no? No esperes que tu vecina diga, wow, esa mujer respeta y se somete a su esposo, así como la iglesia se somete a Cristo. Te van a decir, no, estás bien mensa, ¿para qué te sometes? Te van a decir, no, son nuevos tiempos, ya los tiempos ya cambiaron, te van a decir. Esa es parte del rechazo, de la oposición. No esperes que te digan, como dice ahí, ¿no? En Timoteo, se salvará criando hijos. No creas que el mundo te diga, mira, wow, qué padre que tú cuidas mucho a tus hijos y estás con ellos todo el tiempo. ¿Por qué no tienes más hijos? Van a decir, no, el mundo, no, ya no tengas, te dicen, ¿no?
Y todo eso, hermano, cuando tú vas acorde a lo que la Escritura dice, eso es realmente la oposición en contra de lo que Dios dice. A nosotros nos pasa, ¿no? Mi esposa y yo tenemos una nena. Y estamos esperando para tener al segundo. Y si Dios quiere el tercero y los que Dios diga, ¿no? Y dice mi esposa, ¿seguro? Le digo, no, pues por mí no hay problema. Y tú, no, pues también, ¿no? Órale, pues. Pero es muy interesante porque nos dicen sus primas que no son cristianas, ay, prima, no, ya con uno, ¿para qué quieres más? ¿No? Ya los tiempos ya cambiaron, ya ni te va a dar tiempo de cuidarlos con el trabajo y con todo lo demás. Y no, ya no, dice. Antes sí tenían muchos, porque su abuela tuvo 8, ¿no? Dice, no, en los tiempos de la abuela sí, ¿no? Pero yo y ya las mujeres ya no. Ya criar ya no es algo que se elogie, le dicen. Y tú dices, oye, pero la Biblia dice que sí, ¿no? La Biblia dice que es respetable la mujer que cría hijos. ¿Cómo que no es una bendición? ¿Cómo que no es algo de dignificar que una mujer sea madre de varios hijos? Y todo eso, hermano, ¿por qué se los pongo como ejemplo? Porque todo eso implica el rechazo y la oposición a la fe. ¿Sí? Todo eso, hermano, todo eso tiene que ver con la fe. Tiene que ver con que el mundo no quiere los valores cristianos. El mundo no desea eso. El mundo quiere vivir como el mundo vive, no quiere vivir como Dios le dice que viva. Por eso, hermano, cuando venga ese rechazo a tu vida, cuando venga esa persecución, cuando vengan esas falsedades, cuando venga esa oposición, recuerda el versículo 12, hermano. Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Esa es la promesa del Señor. Dios nos dice a través de su Hijo, regocíjense. Mateo redacta esto y dice, regocíjense, alégrense, salten de alegría cuando vengan esos momentos, porque ustedes tienen una recompensa en los cielos. Hermano, no hemos soportado hasta la sangre, ¿verdad? No hemos pasado momentos tan difíciles, pero probablemente lleguen, hermanos, muy probablemente, ¿no? Más pronto de lo que tal vez podamos esperar. Y cuando vengan esos momentos, hermanos, tenemos que recordar 3 cosas. Cuando venga la persecución, cuando venga el rechazo, cuando venga la oposición, hermano, cuando venga todo eso, tenemos que recordar, número 1, que el reino de Dios nos pertenece. Somos hijos de Dios. Dice Jesús aquí, tienen una recompensa grande en los cielos. El reino de Dios nos pertenece, tenemos una recompensa en los cielos. Número 2 aquí, hermanos, no somos los únicos que vamos a padecer. Muchas personas han padecido por su fe. No somos los únicos. No somos los primeros, ni somos los últimos en padecer. Justino Mártir afirma que Isaías murió aserrado, cortado a la mitad, ¿no? De hecho, hay una imagen, bueno, no es una imagen, es una pintura que hicieron, donde según está Isaías como dentro de un tronco y lo están aserrando a la mitad, ¿no? Ahí sí la pueden buscar, pero se afirma, el profeta más grande del Antiguo Testamento murió cortado a la mitad, imagínate, ¿no? Jeremías, el profeta llorón, le dicen, ¿no? Imagínense. Así nada más te lo dejo así, ¿verdad? Sacarás tus conclusiones, pero a Jeremías, de tanto sufrimiento que pasó durante su vida, le pusieron por sobrenombre el profeta llorón, ¿no? ¿Por qué? Porque todo el tiempo estaba, Dios, me están haciendo esto,
Dios, me está lloviendo por aquí. Dios, ahora me cayó por acá. Señor, mira aquellos. Mira ahora los otros. Y así le pusieron, ¿no? El profeta llorón. Al final, dice la historia que Jeremías fue exiliado a Egipto, ¿no? Ezequiel no fue diferente. E incluso después de la venida de Cristo, el Cristo mismo murió así, ¿verdad? Crucificado, humillado, escupido, azotado, clavado en una cruz. Pero posterior a él, muchos hermanos también murieron así. Pedro murió crucificado de cabeza. Andrés murió crucificado en forma de X. Jacobo el mayor, murió decapitado por Herodes. Pablo murió también decapitado en Roma. El apóstol Juan, dicen, ¿verdad? Cuentan que intentaron matarlo muchas veces y como no pudieron matarlo, lo tuvieron que mandar a la isla de Patmos como último recurso, porque parecía inmortal ese Juan, ¿no? Por más que lo querían matar, no se moría, y entonces lo mandaron a Patmos al exilio. Y así hay muchos más, hermanos. Si tú sigues leyendo, vas a encontrar la historia de Policarpo, que muere con su familia, comido por los leones. Estaban sirviendo en el circo de Roma como espectáculo. Durante los primeros 2-3 siglos de la iglesia fue así. A los cristianos los aventaban a los leones, se los echaban a los gladiadores para que los mataran. Y cuando vemos todo esto, y podemos seguir, ¿no? Hasta llegar al periodo del puritanismo, cuando exilian a los puritanos de Inglaterra, los echan a un barco para que se mueran y dicen, órale, lléguenle, muéranse en el mar. Y sorpresa, ¿no? Llegan a Estados Unidos, ¿verdad? Pero así es la historia de la iglesia, caracterizada por persecución, por martirio, por sangre. Y cuando nosotros volteamos hacia atrás, hermano, decimos, hoy estoy en la gloria, ¿no? Hoy no me pasa nada. Dice mi suegro es pastor en la sierra, él tiene 40 años de pastor, y dice que en la región Mije hubo un pastor que quiso plantar una iglesia en su pueblo, hicieron un hoyo y lo enterraron, y nada más le dejaron la cabeza afuera, ¿no? Pero resulta que lo dejaron en el camino de los caballos, pasaron los caballos y se llamaba pastor, ¿no? Entonces tú cuando ves ese tipo de historias, dices, o sea, yo estoy en la gloria. Realmente no estamos padeciendo, hermanos. Nadie nos ha echado a los leones. No nos han metido a la cárcel por nuestra fe. Ni siquiera, hermano, hemos pasado hambre, a menos que hayas venido sin almorzar ahorita. Pero de ahí en fuera no pasas hambre, hermano, por tu fe. Ni frío. Como Pablo decía, en peligro en mares, en desiertos, perseguido por los gentiles, perseguido por los judíos. Toda clase de problemas. Sin embargo, yo creo, personalmente, como les digo, creo que va a llegar el día en que Dios va a purificar a su iglesia, hermanos. Y Dios va a usar la persecución como lo hizo en el primer siglo, como lo hizo después en los tiempos de la Reforma, como lo hizo en diferentes épocas, a través de la persecución, los falsos creyentes, como vimos en el ejemplo del principio, ¿verdad? No sé si sea verdad, pero yo espero que sí, ¿no? Y sería una buena idea, ¿no? Un día traerme ahí mi cueta, ¿no? Entrar encapuchado, y órale, hermanos, ¿quiénes no son cristianos, no? Porque la persecución eso hace, la persecución limpia a la iglesia, la purifica, porque un falso creyente no va a estar dispuesto a sufrir por Cristo. Un falso creyente no va a morir por su fe. La persecución purifica a la iglesia, fortalece el testimonio. Yo no sé si ustedes sepan, pero los mayores avivamientos de la iglesia siempre surgen después de un largo periodo de persecución. ¿Ustedes recuerdan qué pasó en Hechos capítulos 6, 7 y 8? ¿Qué pasó ahí? Mataron a Esteban en el capítulo 6, ¿recuerdan? Apedreado.
Y después de ese asesinato, ¿qué hicieron los cristianos? No negaron su fe, pero ¿qué hicieron? Se dispersaron. Como dijeron, Jerusalén está bien caliente, vámonos de aquí, ¿no? ¿Qué hicieron? Y empezó la extensión del evangelio. Llega a Samaria, llega hasta Antioquía, el primer grupo de cristianos ahí, y entonces, ¡pum!, se extiende. Pero ese avivamiento de la iglesia primitiva surge, y tú lees después de ahí, surge después de la muerte de Esteban. Y después dice, ¿no? Y los cristianos se dispersaron, ¿no? Más adelante en el capítulo 7. A causa de la persecución, se regaron y entonces llegaron hasta Roma y otros lugares y hasta aquí. Pero fue a causa de la muerte de Esteban, porque ellos estaban bien en Jerusalén. Dijeron, pues aquí todo está chido, ¿no? Hay comida para todos, partimos el pan. Pero cuando muere Esteban, todos. Y dice que iban por los caminos, por todos los lugares, predicando. Eso es lo que hace la persecución. Eso es lo que hace el sufrimiento. ¿Sí? Purifica la iglesia, fortalece el testimonio y al final más gente es convertida, más gente es alcanzada. Y esta es una verdad, hermanos. Desde el primer siglo de la iglesia hasta hoy, es la misma verdad, no cambia. Somos bienaventurados, hermanos. Tenemos una recompensa en el cielo. Y no somos los únicos que podemos o vamos a padecer por causa del Señor. Entonces, hermanos, que Dios nos ayude a vivir, hermanos, con la expectativa de llegar a ser dichosos, bienaventurados, en medio de la dificultad, en medio de la persecución, en medio del rechazo que pueda tener nuestra fe, que podamos estar firmes y que podamos seguir estableciendo la paz mientras llega la persecución, mientras llega la dificultad. Porque puede llegar, hermanos. Eso es lo que vamos a ver. Ahí está este hombre que mataron apenas, ¿no? A Charlie Kirk. No sé si ustedes vieron, un balazo en el cuello, ¿no? ¿Por qué? Por ser de derecha, por creer en Cristo. Él decía, ¿no? Él decía, la mujer tiene que criar a sus hijos en casa y yo como hombre voy a trabajar para ayudarla. Obviamente no todos tienen la posibilidad, pero en lo más que se pueda es papel del hombre cuidar de su esposa. ¿Y qué hizo? Vino un hombre y le disparó en el cuello, ¿no? Imagínense. Entonces hay persecución. Hay persecución en el mundo, hermanos. Hay gente cristiana que está muriendo. A lo mejor nosotros no, pero puede que un día nos toque, hermanos. Y si nos toca, tenemos que estar listos. Tenemos que estar firmes. Tenemos que estar convencidos, sabiendo que tenemos una recompensa grande en los cielos preparada por nuestro Señor. Amén. Vamos a orar, hermanos. Cierren sus ojos ahí donde están. Vamos a orar un momento. Señor, te damos gracias por esta palabra. Yo sé, Señor, que no es una palabra fácil y tal vez no nos motiva mucho, Señor, a veces, porque hablar de dolor, de sufrimiento, de persecución es difícil, cuesta, Señor, porque por naturaleza el humano quiere sobrevivir, quiere estar cómodo, Señor. Pero yo te pido que nos des un corazón dispuesto, Señor. Solamente que tengamos esa mentalidad. No te pido que envíes la tribulación, pero te pido que traigas esa disposición para que si un día llega ese momento de rechazo, de oposición, de lucha, nosotros estemos listos. Ayúdanos, Señor, a saber que tenemos una recompensa grande en los cielos preparada por ti y que con base en eso caminemos confiadamente como tu iglesia. Síguenos limpiando, Señor. Síguenos formando cada día a tu imagen. Y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Que el Señor les bendiga. Así dejo el lugar a quien corresponda.